la cultura como concepto y realidad social. La cultura es un concepto complejo y multifacético que abarca los valores, creencias, costumbres, artes e instituciones sociales compartidos por un grupo particular de personas. Es un fenómeno dinámico y en evolución que moldea nuestras identidades, comportamientos y comprensión del mundo. Cultura como concepto, valores y creencias compartidos. La cultura se define por un conjunto de valores, creencias y principios compartidos que guían el comportamiento de sus miembros. Estos valores y creencias moldean nuestras percepciones de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, e influyen en nuestras decisiones y acciones. Costumbres y tradiciones. La cultura también se caracteriza por costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en generación. Estas prácticas, rituales y celebraciones sirven como una forma de conectar con nuestra herencia y mantener un sentido de comunidad. Idioma y comunicación. El idioma es un elemento fundamental de la cultura, que sirve como medio de comunicación, expresión y transmisión del conocimiento. Moldea nuestros pensamientos, percepciones y comprensión del mundo. Arte y expresión. La cultura encuentra expresión en diversas formas de arte, como la música, la literatura, la danza, las artes visuales y el teatro. Estas expresiones artísticas reflejan los valores, creencias y experiencias de una cultura. Cultura como realidad social. Instituciones sociales. La cultura se manifiesta en las instituciones sociales que rigen nuestras vidas, como la familia, la educación, la religión y el gobierno. Estas instituciones moldean nuestros roles, responsabilidades e interacciones dentro de la sociedad. Normas y expectativas sociales. La cultura establece normas y expectativas sociales que guían nuestro comportamiento en diferentes situaciones. Estas normas proporcionan un marco para comprender el comportamiento apropiado y las interacciones sociales. Identidad y pertenencia. La cultura juega un papel crucial en la configuración de nuestras identidades individuales y colectivas. Nos da un sentido de pertenencia, propósito y comunidad. Diversidad cultural. El mundo se caracteriza por una rica variedad de culturas, cada una con sus valores, creencias y prácticas únicos. La diversidad cultural enriquece nuestra comprensión del mundo y fomenta el respeto y la apreciación por diferentes formas de vida. En conclusión, la cultura es un aspecto fundamental de la experiencia humana, que moldea nuestras vidas de innumerables maneras. Es tanto un concepto como una realidad social, que influye en nuestros valores, creencias, comportamientos e identidades. El estudio de la cultura es esencial para comprender las complejidades de la sociedad humana y fomentar un mundo más tolerante e interconectado. UAC, un lenguaje más formal. La cultura como concepto y realidad social. La cultura es un concepto complejo y multifacético que engloba el conjunto de valores, creencias, costumbres, artes e instituciones sociales compartidas por un grupo determinado de personas. Se trata de un fenómeno dinámico y en constante evolución que configura nuestras identidades, comportamientos y comprensión del mundo. Cultura como concepto. Valores y creencias compartidos. La cultura se define por un sistema de valores, creencias y principios compartidos que orientan el comportamiento de sus miembros. Estos valores y creencias moldean nuestras percepciones sobre lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, e influyen en nuestras decisiones y acciones. Costumbres y tradiciones. La cultura se caracteriza también por la presencia de costumbres y tradiciones que se transmiten a través de las generaciones. Estas prácticas, rituales y celebraciones sirven como un mecanismo para conectar con nuestra herencia y preservar un sentido de comunidad. Idioma y comunicación. El lenguaje es un elemento fundamental de la cultura, actuando como medio de comunicación, expresión y transmisión del conocimiento. Moldea nuestros pensamientos, percepciones y comprensión del mundo. Arte y expresión. La cultura encuentra expresión en diversas formas de arte, como la música, la literatura, la danza, las artes visuales y el teatro. Estas expresiones artísticas reflejan los valores, creencias y experiencias de una cultura. Cultura como realidad social. Instituciones sociales. La cultura se materializa en las instituciones sociales que rigen nuestras vidas, como la familia, la educación, la religión y el gobierno. Estas instituciones configuran nuestros roles, responsabilidades e interacciones dentro de la sociedad. Normas y expectativas sociales. La cultura establece normas y expectativas sociales que guían nuestro comportamiento en diferentes situaciones. Estas normas proporcionan un marco para comprender el comportamiento apropiado y las interacciones sociales. Identidad y pertenencia. La cultura juega un papel crucial en la configuración de nuestras identidades individuales y colectivas. Nos proporciona un sentido de pertenencia, propósito y comunidad. Diversidad cultural. El mundo se caracteriza por una rica variedad de culturas,
cada una con sus valores, creencias y prácticas únicas. La diversidad cultural enriquece nuestra comprensión del mundo y fomenta el respeto y la apreciación por diferentes formas de vida. En conclusión, la cultura es un aspecto fundamental de la experiencia humana, que moldea nuestras vidas de innumerables maneras. Es tanto un concepto como una realidad social, que influye en nuestros valores, creencias, comportamientos e identidades. El estudio de la cultura es esencial para comprender las complejidades de la sociedad humana y fomentar un mundo más tolerante e interconectado. La cultura como concepto y realidad social en América Latina. La cultura como concepto y realidad social en América Latina. América Latina, una región diversa y vibrante, posee una rica historia y cultura que se caracteriza por su mestizaje, su profunda conexión con la naturaleza y su espíritu resiliente. La cultura latinoamericana es un mosaico complejo que refleja la fusión de tradiciones indígenas, europeas y africanas, dando lugar a una identidad única y dinámica. Cultura como concepto en América Latina. Mestizaje, la mezcla de culturas indígenas, europeas y africanas es un rasgo fundamental de la identidad latinoamericana. El mestizaje se refleja en el idioma, la música, la gastronomía, las artes y la cosmovisión de la región. Conexión con la naturaleza. La naturaleza juega un papel central en la cultura latinoamericana. Desde el respeto por la Pachamama, Madre Tierra, en las culturas andinas hasta la exuberante biodiversidad de la Amazonía, la relación con el entorno natural es profunda y espiritual. Espíritu resiliente. A lo largo de su historia, América Latina ha enfrentado numerosos desafíos, como la colonización, la desigualdad social y la pobreza. Este contexto ha forjado un espíritu resiliente en la población, caracterizado por la lucha por la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la igualdad. Tradiciones y costumbres. La región alberga una gran variedad de tradiciones y costumbres, desde las fiestas populares como el carnaval y las fiestas patronales hasta las expresiones artísticas como la música folclórica, la danza y las artesanías. Cultura como realidad social en América Latina. Diversidad cultural. América Latina es una región extremadamente diversa, con una gran variedad de idiomas, religiones, costumbres y tradiciones. Esta diversidad cultural enriquece la vida social y crea un tejido social complejo. Identidad latinoamericana. A pesar de las diferencias, existe un fuerte sentido de identidad latinoamericana que une a los habitantes de la región. Este sentido de identidad se basa en la historia compartida, la lucha por la justicia social y la búsqueda de un futuro más próspero. Desafíos culturales. La cultura latinoamericana enfrenta desafíos como la homogenización cultural, la influencia de la cultura estadounidense y la pérdida de tradiciones indígenas. Es importante preservar la diversidad cultural y luchar contra la homogenización. Cultura como herramienta de transformación social. La cultura es un poderoso motor de transformación social. A través del arte, la música, la literatura y otras expresiones culturales, se puede promover la conciencia social, la crítica al sistema y la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la región. En conclusión, la cultura latinoamericana es un tesoro invaluable que enriquece la vida de sus habitantes y el mundo entero. Su riqueza cultural, su espíritu resiliente y su compromiso con la justicia social la convierten en una región dinámica y llena de esperanza. ¿Cómo ha influido la colonización en la cultura latinoamericana? La colonización europea tuvo un impacto profundo y duradero en la cultura latinoamericana, transformando las sociedades indígenas y creando una nueva realidad cultural. Este impacto se puede observar en varios aspectos. 1. Mestizaje y sincretismo. La mezcla de culturas indígenas, europeas y africanas dio lugar al mestizaje, que es una característica central de la identidad latinoamericana. El sincretismo religioso, la fusión de elementos religiosos indígenas y cristianos, es otro ejemplo de este proceso de mezcla cultural. Se observa en las creencias y prácticas religiosas, como la veneración de santos católicos junto a deidades indígenas. 2. Lengua y literatura. Los idiomas indígenas fueron reemplazados por el español y el portugués, aunque algunos sobreviven en comunidades aisladas. La literatura latinoamericana se desarrolló a partir de la influencia de la literatura europea, pero también incorporó elementos de la cultura indígena y las experiencias de la colonización. 3. Arte y música. El arte latinoamericano refleja la fusión de estilos indígenas y europeos, como se observa en la arquitectura colonial, la pintura y la escultura. La música latinoamericana también es un producto del mestizaje, con géneros como el tango, la salsa, la cumbia y el mariachi que combinan elementos indígenas, africanos y europeos. 4. Organización social. La colonización impuso un sistema social jerárquico basado en la raza y el origen.
los indígenas fueron relegados a una posición inferior, mientras que los españoles ocuparon los puestos de poder. La estructura familiar también se vio afectada, con la introducción del sistema patriarcal europeo. 5. Economía y desarrollo. La colonización impuso un sistema económico basado en la explotación de recursos naturales y la mano de obra indígena. Este sistema económico tuvo un impacto negativo en el desarrollo de las sociedades latinoamericanas, creando desigualdad social y pobreza. 6. Consecuencias negativas. La colonización provocó la pérdida de culturas indígenas, la destrucción de sus conocimientos tradicionales y la imposición de una nueva visión del mundo. La discriminación y la violencia contra los indígenas fueron y siguen siendo una realidad en muchos países latinoamericanos. 7. Resistencia y transformación. A pesar de las consecuencias negativas, la cultura latinoamericana ha demostrado una gran capacidad de resistencia y transformación. La lucha por la justicia social, la defensa de los derechos indígenas y la búsqueda de una identidad propia son ejemplos de esta resistencia. En resumen, la colonización europea tuvo un impacto profundo y complejo en la cultura latinoamericana, creando una realidad cultural mestiza y diversa. Si bien la colonización trajo consigo consecuencias negativas, la cultura latinoamericana ha demostrado una gran capacidad de resistencia y transformación, conservando elementos de sus raíces indígenas y adaptándose a las nuevas realidades. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.